Bueno, exactamente la hora 19 con 10 minutos. En un rato volvemos con dos o tres temas de deportes importantes. Volvemos con la Tere. Pero primero vamos a saludar a Sebastián Schulz, que es sociólogo y es especialista en estudios en torno a lo que es una de las dos potencias del mundo, que es China. Sebastián, ¿cómo te va? Saluda a Carlos Méndez aquí en la radio de la UBA. Muy buenas tardes. Hola Carlos, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bueno, igualmente. A ver, los otros días lo escuchaba a Sabino Vaca Narvaja, que fue embajador en China durante el gobierno de Alberto Fernández. Era una nota muy interesante porque se cruzaba con Jorge Argüello. Argüello era el embajador de Alberto Fernández en Washington, así que era una mirada interesante. No coincidían en todo, coincidían a veces sí, a veces no. Pero por ahí dijo, como una frase con ruido, Sabino Vaca Narvaja, cuestionando las políticas de vinculación con China y Estados Unidos de este gobierno, diciendo, estamos en el peor de los mundos porque nos alineamos políticamente, sin discusiones con Estados Unidos y acrecentamos nuestra dependencia económica con China. A ver, primera pregunta. ¿Cómo surge esta transformación de China, uno diría en los últimos 20 años, en una de las dos grandes potencias del mundo? ¿Qué resaltarías como hecho principal, Sebastián, vos? Bueno, creo que, a ver, yo me gusta a la hora de analizar este fenómeno de crecimiento de China de los últimos 40, 50 años, yo creo que hay dos cuestiones que hay que tomar en cuenta. La primera es que existían condiciones estructurales para esta transformación, digamos, en dos sentidos. China fue durante más de 1400 años la primer potencia económica mundial, digamos, estatus que perdió a partir de mediados de 1800, después de las guerras del opio y las invasiones británicas, que sumieron a China en la pobreza y en la dependencia que nosotros conocimos, claro, hasta el proceso de revolución. Claro. Digamos, China es un país de 1.400 millones de personas. Claro. Digamos, es uno de los países más poblados. Bueno, me parece que lamentablemente cuando empezaban a aparecer los números de Sebastián Schulz, se cortó la comunicación. Ahí está trabajando Jorgito. Jorgito es operador técnico y además es un poco mago. Médico partero, porque ¿Sí? claro, algunas notas se transforman en un poco complicadas y ahí estamos tratando de ver si se puede restablecer la comunicación. Mientras se establece la comunicación, hay demoras en la Panamericana, ¿sí? Esto es sentido al norte, atención, porque hay muchas demoras en las salidas. Por ejemplo, autopista Perito Moreno, sentido al acceso oeste, Cantilo, a la altura de la Ilia, desde Retiro. General Paz al Riachuelo, entre Devoto y Mataderos, y está cargadísima la autopista de Lepiane. Por suerte, el subte, el premetro y los trenes están funcionando con normalidad, pero intenso el tránsito en las salidas de nuestra ciudad. Sí, hoy me tocó ir y volver al norte, así que estaba complicada la llegada al centro temprano y la salida, mucho camión había encima, y cuando hay algún pequeño choque o cuando hay alguna pequeña corrección porque están pintando o porque están haciendo algo, obviamente se complica mucho todo. Un dato a tener en cuenta ahora que es fin de semana largo y mucha gente que puede va a agarrar la ruta para pasear un poco. Comenzó la cosecha gruesa, por lo tanto hay mucho camión en la ruta, totalmente. ¿sí? Así que si van a salir... Perdóname, ¿por cuándo es fin de semana largo? ¿Este que viene ahora? Sí, el lunes, exactamente. ¿Y qué se celebra? ¿Qué es Semana Santa? Se conmemora el Día Semana de la Memoria. Está. Día de la Memoria, 24 de marzo. Está, exactamente. Pero, el lunes es no laborable. El lunes es no laborable, pero lamentablemente, como te contaba tempranito, va a haber lluvias el sábado, el domingo, el lunes, tremendo. Está, perfecto. Bueno, un dato porque se estima también que puede haber una movilización importante el 24 de marzo. Bueno, estábamos con Sebastián Schulz, que es sociólogo especialista en lo que es el tema China. Él decía, bueno, yo le preguntaba cuáles son los elementos fundamentales del gran crecimiento de China en los últimos, yo decía 20 años, él dice 40, 50, y él recurría a la historia. Bueno, China tiene 1.400 millones de habitantes y fue siempre una potencia hasta 1800, siglo XIX más o menos. Sebastián, ahí habíamos quedado.
todo tuyo. Sí, perdón, se me cortó. Dale, dale. No, yo decía que la otra gran cuestión que hay que tener en cuenta es la férrea política de planificación estatal. Digamos, hubo un Estado comandando las políticas de desarrollo y que se centraban en algunos aspectos clave, la industrialización del país, el autoabastecimiento alimentario, el desarrollo, digamos, en los últimos años de industrias de media y de alta tecnología, porque, bueno, aprovechando, es cierto, ¿no?, la mano de obra barata y la erradicación de empresas extranjeras, China aprovechó esas empresas también para las políticas de transferencia tecnológica. Es decir, un conjunto muy grande de factores que hicieron que China recuperara un lugar que ya tuvo, como decíamos antes. No es que estamos viendo nada nuevo en la historia. Claro. Digamos, estamos a China viendo a China volver a un lugar que ya tuvo durante muchos años. Bueno, y ahora dos preguntas muy de coyuntura, Sebastián, que me llamaron la atención y por eso cuando apareció la posibilidad de esta nota dije, vamos para adelante. Por un lado, muchos sectores de la industria automotriz que te dicen, mira, ya está. La pelea que en un momento intentó Elon Musk con los Tesla y los autos eléctricos fue una pelea perdida frente a la invasión de autos eléctricos chinos que son muchísimo más desarrollados. Primero, si eso es así por sí o por no, y después un dato que contaba Mario Pergolini los otros días en una nota donde hablaba mucho de tecnología, y él decía, la pelea tecnológica ya está, ya la ganó China. China tenía hace rato centenares, miles de jóvenes chinos estudiando en China, estudiando en Harvard, dice, apareció la inteligencia artificial china y esa pelea también la están ganando. ¿Es así, estimado Sebastián Schulz? Sí, bueno, y a ver, y vuelvo a una cosa que decía antes. China se planteó como objetivo ser un país que está a la vanguardia del desarrollo, no solo de tecnología de última generación, sino del proceso de transición ecológica y de transición energética. Digamos, China está liderando hoy no solo la producción de autos eléctricos que son mejores que los norteamericanos y mucho más baratos, sino también, por ejemplo, de paneles solares, de energía eólica, entre muchos otros factores que hacen a la transición energética. El problema de Elon Musk, yo creo que la situación que se da en Estados Unidos es que Elon Musk es un poco amigo de China también, porque Elon Musk tiene sus principales empresas fabricando en la República Popular China, y eso es un poco a veces lo que le presiona a Donald Trump para que Elon Musk se traiga a las empresas a Estados Unidos. Elon Musk le dice, pero ni loco, porque me sale muchísimo más barato producirlas en China. Lo que sucede en el caso de China y Estados Unidos es que las empresas chinas tienen vetado el ingreso a los Estados Unidos, digamos. Entonces, Elon Musk produce los autos en Estados Unidos y los vende en Estados Unidos y tiene vetada la competencia china, pero por otro lado, en todo el resto del mundo, incluso en China y también en Europa, y por ejemplo en México estamos viendo mucho también, está copado de autos chinos. Los autos chinos han copado el mercado porque son buenos y porque son baratos. Ahora, Sebastián, una pregunta, es como muy interesante esto, porque en algún momento, no solo China, acordate, se hablaba del sudeste asiático, donde el sudeste asiático se queda con toda la industria textil, con cómo creció Corea del Sur también, pero el tema era, bueno, China crece porque China paga salarios de $300, entonces, obviamente, lo que me decís vos a mí, entre que pagarle un salario a un trabajador italiano, norteamericano, de la industria automotriz de $4.000 y pagarle 400, voy a China. Pero me dicen que esos salarios en China ya no son más de $400. Bueno, sí, exacto. Hoy, digamos, están rondando los $900.000. Pero claro. Porque ha habido una política de mejoramiento de las condiciones de vida de la población china. Lo que se expresa, yo creo que en dos datos que son fenomenales, que son que China sacó a 800 millones de personas de la pobreza en los últimos 40 años. Es el país que más sacó de la pobreza a la gente en la historia. Digamos, si las Naciones Unidas cumplieron el objetivo de sacar a determinada cantidad de la población de la pobreza en los últimos años, fue pura y exclusivamente por el proceso chino. Digamos. Pero además de eso, China tiene 600 millones de personas que hoy son la clase media y que China se plantea duplicar en los próximos años. Digamos, la capacidad de consumo de la población china y las condiciones de vida han mejorado muchísimo. Ahora, es cierto, si uno ve los indicadores del Banco Mundial, ve que el salario medio formal de un trabajador chino sigue por debajo
del salario medio de un trabajador estadounidense. Ahora, después esos datos vos los contrastás en la realidad y son mentirosos, porque la población norteamericana está sumamente diversificada y hay mucha desigualdad. Digamos, el trabajador formal que cobra en blanco hoy está siendo cada vez menos en Estados Unidos por estos procesos de uberización, flexibilización de la clase trabajadora a nivel global que también impacta en los Estados Unidos. En cambio, la mano de obra china es una mano de obra mucho más estructural. Digamos, la economía china es una economía mucho más robusta. Entonces yo creo que vamos hacia un fenómeno donde, a ver, ¿por qué las empresas estadounidenses, occidentales y también de gran parte de Asia producen en China? Es cierto, porque la mano de obra es un poco más barata, pero eso era única y exclusivamente así en la década de los 90. Hoy las empresas norteamericanas producen en China porque el mercado chino es un mercado que le da ganancias fenomenales por la capacidad de consumo de la población china, una capacidad de consumo que ya no se encuentra en los Estados Unidos, digamos. Entonces no solo tiene que ver con que es un poco más barata la mano de obra, sino porque esa mano de obra puede comprar mucho más con esa plata que... Bueno, pues es que para hablar una hora seguida con Sebastián, y te pregunto, por ejemplo, sindicatos no hay en China, ¿no? ¿O hay sindicatos del partido? Me parece que lo volvimos a perder, Pato. Bueno, es un trabajo esto, porque la verdad que es una nota que hay mil cosas para preguntar, pero bueno, sí, dale. A ver, ¿está? Sebastián, ¿me escuchás? Ah, perfecto. Sí, yo te escuchaba bien. Bueno, yo te preguntaba, sindicatos, ¿hay, por ejemplo, porque digo, por lo de la puja salarial, ¿no? Y porque estoy viendo ahora que nuestra CGT, que no es China, está llamando un paro para el 10 de abril. Por eso te pregunto, a ver, con sueldos menores a los 900 de promedio, ¿eh? Pero ¿cómo es? ¿Hay gremios ahí o no? ¿Y cómo es la salud, por ejemplo? No, a ver, son las culturas políticas y sociales de los países orientales y occidentales son muy distintas. Claro. Digamos, allá la cuestión la cuestión política y la cuestión gremial se dirime fundamentalmente en el partido, digamos. No, porque generalmente el rumbo de la planificación económica está dada por el Estado. Claro. Entonces la discusión económica y política es con el Estado, más allá de que las empresas muchas son privadas, ¿no? Que las empresas privadas son muchas y muy grandes. Pero generalmente la política económica la marca el Estado, no las empresas. Claro. Entonces, la clase trabajadora, su espacio de organización y participación, en términos políticos y gremiales, es el partido. Entonces, digamos, un partido que tiene más de 100 millones de afiliados. Estamos hablando de que 1 de cada 14 chinos está afiliado al Partido Comunista. Entonces hay un nivel también de participación en el partido muy grande. Y te pregunto, en algún momento acordate, vos lo sabés mejor que nosotros, la política demográfica de China era muy estricta en el tema de que hacían hincapié en que solo podía haber un hijo por matrimonio. Me parece que eso se fue relativizando. ¿Y cómo están en materia de crecimiento demográfico, mirando una Europa que está horrorizada, porque en Europa, la verdad, los índices son negativos, en Buenos Aires los índices ya son negativos? ¿Cómo está China con ese tema ahora? Bueno, como vos decías, ¿no? En los últimos años, te diría en los últimos 10 o 15 años, la política del hijo único se fue flexibilizando. Primero, hace más o menos, creo que fue 2010, que se permitió a las políticas tener las familias tener más de un hijo. Y hoy, hace 2 o 3 años, se habilitó a las familias a tener hasta 3 hijos por familia. Porque China, como vos decías, está atravesando un proceso parecido al japonés o al europeo, incluso de decrecimiento poblacional. Claro. Y eso, es algo a tomar en consideración para el día de mañana, digamos, con qué clase trabajadora sostenés semejante economía. Ahora, si bien este año los estudios dicen que se está revirtiendo esa política de decrecimiento, no solo tienen que ver con la flexibilización de la política del hijo único, porque aún flexibilizada, las familias chinas elegían no tener hijos. Claro. Por varias razones, por una cuestión cultural, pero también por una cuestión económica. Es muy caro tener hijos en China. Entonces el gobierno comenzó a trabajar sobre eso, a través de pensiones, de subsidios, tanto a la educación como a la salud, digamos, a la creación de jardines maternales, cosas que antes no estaban y que fue necesario para que China se plantee revertir esa
desaceleración de su crecimiento poblacional. Y te hago una pregunta que me parece que amerita la coyuntura. Estamos hablando nosotros de los avances enormes, casi como primera potencia mundial de China, en lo que es por ejemplo, automóviles eléctricos, lo que es la inteligencia artificial, todo lo que es tecnológico. Si hay ese marco, me imagino que va a haber mucha robotización. ¿Cómo convive la robotización con buscarle o generarle trabajo a 1.400 millones de chinos? ¿Cómo se salva esa cuestión? Sí, y como vos decís, esto es un objetivo planteado en los planes quinquenales, aumentar la robotización, incluso liderar el proceso de robotización de los procesos de producción a escala global, y eso China lo está cumpliendo. Yo te digo, ¿qué es lo que dicen los chinos? Que el empleo que se pierda por robotización se va a recuperar en otros tipos de empleo de mayor cualificación, digamos, o de necesidad de mayor mano de obra cualificada, digamos, reemplazar cuantitativamente el empleo por empleo cualitativo. ¿Eso se podrá cumplir? Bueno, esa es la gran pregunta. Algunos dicen que no, y que eso va a generar un aumento de la desocupación, pero la gobernanza china está convencida de que no solo es necesario los procesos de robotización en esta idea que yo planteé de nuevas fuerzas productivas de calidad para aumentar la producción cualitativamente y cuantitativamente, sino que también va a generar nuevos empleos que van a poder ser absorbidos por la población china. Estamos hablando con este especialista en China que es Sebastián Schulz, que es sociólogo. Sebastián, una pregunta de geopolítica. En los años 80, la estrategia de Kissinger del ping-pong era vamos a acercarnos a China porque China más Estados Unidos pueden confrontar o pueden frenar a lo que era el gran oso soviético. No había terminado el experimento de la Unión Soviética, era antes del 89. Ahora lo que te dicen es que la idea de Trump es, me junto con Putin y Estados Unidos y Rusia confrontan con China. ¿China ve el esquema geopolítico igual o no? Bueno, yo creo que en China, por los últimos acontecimientos y las reuniones y llamadas telefónicas entre funcionarios norteamericanos y rusos, yo creo que lo ve con una especie de preocupación, porque las soluciones que está planteando Trump y que está negociando con Putin desconocen las propuestas de paz que China venía planteando desde el inicio de la guerra en Ucrania. Garantizar la resolución pacífica del conflicto, pero una paz que involucre a los actores que están involucrados. En este caso, ninguna mesa de negociación puede dejar afuera a Ucrania, o incluso a Europa, es lo que planteaba China. Claro. Y por el otro lado, el respeto por la política de integridad territorial. Es decir, cualquier acuerdo de paz tiene que darse sin desmembrar el territorio ucraniano, más allá de que ahí existe una discusión en donde Rusia plantea que esos mismos territorios han votado la separación de Ucrania para la anexión a Rusia. Yo creo que ahí es donde China ve una preocupación sobre el accionar de Donald Trump y la posible respuesta rusa, pero más allá de esa preocupación, yo creo que hay una tendencia en el orden internacional, geopolítico, hacia la multipolaridad, en donde Rusia sabe que para ser un actor de poder en el orden internacional necesita China, así como necesita la India, y se vio en la guerra en Ucrania. Rusia sin China y sin la India hubiese sucumbido en la guerra de Ucrania porque se hubiese derrumbado su economía. Y China sabe lo mismo. China sabe que para ser un actor de poder también necesita a Rusia y a la India. Entonces, yo creo que más allá de los intentos del gobierno de los Estados Unidos por intentar dividir a China y a Rusia, yo creo que las tendencias geopolíticas marcan un afianzamiento de las alianzas en el llamado Sur Global, BRICS, etcétera. Sí. Sebastián, ¿cómo está en este momento? ¿Hay algún avance en el torno a las famosas represas que empezaron en tiempos de Cristina, se frenaron con Macri, volvieron a activarse con Alberto, se enfriaron cuando llegó Milei, después Milei dijo, pasó de odiar a los comunistas a decir, bueno, con los chinos, si vas al foco del tema se puede hablar? ¿Cómo está el tema de las represas de Santa Cruz acá ahora? Bueno, está bastante frenado, digamos, e incluso dicho por propios funcionarios chinos y empresarios chinos, porque no hay una decisión del gobierno argentino de darle continuidad a las represas.
pero más allá de una decisión del gobierno argentino, es un acatamiento a una orden de los Estados Unidos, digamos, de frenar cualquier tipo de inversión estratégica de la República Popular China en Argentina, digamos, ni centrales nucleares, ni represas hidroeléctricas, y mucho menos en la Patagonia. Yo creo que hay una cuestión de Estados Unidos de barrer a China de la Patagonia Argentina por la ubicación estratégica de ese territorio, digamos. Hubo una apuesta, un señalamiento desmedido a la estación espacial que China tiene en Neuquén, hubo una cancelación del contrato de construcción de una base logística portuaria en Ushuaia, y una paralización completa de las represas en el sur del país, represas que eran, en términos de energía hidroeléctrica, el proyecto más importante de China en el mundo fuera de China. Digamos, estaban la empresa que construyó la presa de las Tres Gargantas en China, la obra de ingeniería más grande del mundo, estaba involucrada en la construcción de estas represas. Y estas represas son las que el gobierno de Milei ha dicho hoy no son prioridad del gobierno argentino por el costo, por lo que sea, sin tener en cuenta, desatendiendo el impacto que tendría en el desarrollo de nuestra matriz energética. Pero, como vos decís, hoy es un gobierno que el gobierno de Milei le ha restado cualquier tipo de prioridad. Y decime, el espacio, el camino, me parece a mí que es muy finito, porque digo, ¿cómo hace Argentina, más allá de Milei, ¿no? O antes con Alberto Fernández, cómo haces para posicionarte frente a China? Porque vos geográficamente sos Occidente, pertenecés a América Latina, tenés vínculos históricos con Estados Unidos, sabés que Estados Unidos quiere que China no esté en la Patagonia. ¿Cómo haces para vincularte? ¿Cómo haces para tener un trato que no sea un alineamiento absoluto ni con Estados Unidos ni con China? Complicado, me parece, ¿no? Bueno, sí, es complicado, porque básicamente lo más sencillo sería aportar a cualquier tipo de alineamiento acrítico y pasivo, digamos. Y sobre todo lo más fácil sería el alineamiento pasivo y acrítico a China, porque es hoy donde se está mudando la economía global. Digamos, China es no solo hoy se está posicionando como el primer PBI global medido en paridad de poder adquisitivo, sino que es el primer importador y exportador global, está camino a ser tu primer socio comercial. China necesita lo que vos le vendés, porque ¿qué es lo que necesita comprarle China al mundo imperiosamente? Alimentos y energía, porque no es autosuficiente en esos rubros. Entonces, China tiene la capacidad de hacer inversiones en cualquier parte del mundo. Estados Unidos, a diferencia, hoy está en un proceso de crisis, en un proceso de estancamiento, no solo económico, sino también político. Está en un proceso de fragmentación política. O sea, hoy China, si en los 90 tenía para ofrecer palos y zanahorias, como era el dicho, hoy solo tiene para ofrecer palos, no tiene las zanahorias. Entonces, alinearte incondicionalmente a los Estados Unidos te trae ese problema, digamos, que es sometimiento puro. Alinearte a China te trae sometimiento, pero también te traería algo de recursos, pero igual sigue siendo igualmente negativo. El tema es cómo vos desarrollas un proyecto para desarrollar algún tipo de soberanía, tanto industrial, tecnológica. Yo lo que creo es que China te ofrece esa posibilidad. China no exige sometimiento, no exige alineamiento, no tiene una doctrina Monroe para América Latina, ni siquiera para su zona de influencia. Yo creo que China ofrece una posibilidad, pero es una posibilidad que hay que diseñarla y aprovecharla. No se va a dar de por sí. Ahí estamos. Bueno, Sebastián Schulz, sociólogo, como lo escuchamos, un muy buen especialista en China. Así que nada, esta va a ser la primera vez, Sebastián, pero la repetimos en cualquier momento. Muchas gracias. Dale, déjame por favor de decirte que todas estas cuestiones que las venimos laburando desde la especialización en estudios chinos de la Universidad Nacional de Lanús, también con la dirección de Gustavo Girado, están haciendo justo las inscripciones, así que nada, aprovecho, te pido para hacer esa problema. Esa aclaración. El aviso está pasado. Muchísimas gracias. Gracias, chau.